génesis. ¿Qué cosa podríamos hacer de gametogénesis? Proceso mediante el cual hay cosas. ¿Qué cosa es génesis? Principio. Origen, principio. Proceso mediante el cual hay formación de los gametos. Proceso mediante el cual se da la formación de los gametos. Recordando una vez más que gameto viene a ser aquella célula germinal. Gameto viene a ser aquella célula sexual. Gameto viene a ser aquella célula producida por las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? ¿Quiénes son las gónadas? ¿Nada? Gracias. Y cada gónada va a producir los gametos, ¿no? Entonces los ovarios producen su gameto, que se llama óvulo. Y el testículo produce su gameto, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Espermatozoide. Tienes que saberlo leer como a ojos cerrados, dormidos. Gónadas, ovarios, testículos, cada uno con su respectiva célula germinal, su respectiva célula sexual o gameto llamado óvulo y espermatozoide. Entonces, el proceso mediante el cual se van a generar estos óvulos será pues obviamente ovogénesis. El proceso mediante el cual se van a generar los espermatozoides será la espermatogénesis. Vamos a mencionar algunas diferencias entre ambos. Por ejemplo, mencionar si bien ambas vienen a ser la replicación de las células germinales de las células sexuales, no son exactamente iguales. No me pueden decir que como diferencia uno es en el otro y el otro es en la mujer. Es obvio, ¿no? Eso no constituye ninguna característica especial. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Por ejemplo, una buena diferencia va a ser el número de los gametos funcionales, ¿no? Quiere decir, ¿cuántos gametos funcionales producen una ovogénesis? ¿Cuántos gametos funcionales producen una espermatogénesis? Ustedes saben bien que los gametos se reproducen por mitosis o meiosis. Por meiosis. Y dijimos que la meiosis es exclusiva de los gametos. Exclusiva de los gametos. Y que tiene por característica que de una célula progenitora van a salir 4 células hijas. ¿No? Eso dijimos en la meiosis. Con la particularidad de que cada una de estas células hijas, cada célula hija, va a tener la mitad del número cromosómico. Recordando que el número cromosómico, ¿cuánto es? 46 cromosomas para la especie humana. Entonces la mitad de este número cromosómico será 23 cromosomas. Cada óvulo, cada espermatozoide tendrá 23 cromosomas. Entonces no olviden esto. Cada célula hija tiene la mitad del número cromosómico. Eso equivale a ¿cuánto? A 23, se simboliza con la letra L minúscula y se le llama número haploide. Lo hemos comentado en las otras clases. Entonces, una buena diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis será el número de gametos funcionales.
¿Qué se podría entender en esto? De que de repente pues no van a tener el mismo número, ¿no? No van a tener el mismo número porque de repente los varones producen más. Entonces, en la espermatogénesis, este número va a ser de 4. Por cada célula progenitora voy a tener 4 gametos funcionales. Quiere decir que los 4 sirven para fecundar. Los 4 sirven para fecundar. En cambio, en la ovogénesis voy a tener un gameto funcional más 3 corpúsculos polares. ¿Qué significa esto? Que efectivamente, mediante la meiosis de una célula progenitora, ¿no? Voy a obtener 4 gametos, en el caso de las mujeres, pero que de esos 4, solamente uno va a ser funcional. Los otros 3 no van a servir para fecundar. Están los 4, pero solamente uno de ellos funciona. Esa es una diferencia. ¿Qué más? El tamaño. Puede ser el tamaño de la célula. El tamaño de la célula, ¿no? En el caso de los varones, la espermatogénesis es una cosa minúscula, ¿no? Un espermatozoide. Muy chiquitito, muy minúsculo, solamente lo mínimo necesario para poder transmitir la información genética, ¿no? En cambio, en el caso del sexo femenino, la mujer es una célula grande, voluminosa, ¿no? Inmensa, comparada con el espermatozoide, ¿no? Es enorme. La ovogénesis, el óvulo tiene un volumen mucho mayor, mucho material nutritivo, mucho material genético en su interior. En cambio, en el caso de los espermatozoides, no, el tamaño es mínimo, ¿no? ¿Qué más? Puede ser la edad de inicio, ¿no? La edad de inicio. En el caso de los varones, en la espermatogénesis, ¿cuándo comienza a producirse esta? En la pubertad. El niño tiene pues unos 12, 14 años, ¿no? En ese instante su organismo comienza a elaborar espermatozoides, ¿no? El testículo obedece órdenes hormonales impartidas por el cerebro y se aboca a la tarea de elaborar espermatozoides. Es recién en este momento, en la pubertad, donde el niño alcanza estatura, tamaño, fuerza, ¿no? Varía su morfología corporal. En ese instante recién también está produciendo espermatozoides, ¿no? En cambio, en el caso de nosotros no. En el caso de las mujeres, la ovogénesis se inicia ¿en qué momento? En el periodo fetal, o sea, intraútero. Periodo fetal. Iniciamos allí un estadio que se le llama la formación de los folículos primordiales. La formación de los folículos primordiales, ¿no? Es una fase que se da en el ovario fetal y que se detiene. Inicia su formación y luego se destanca, se para de los ovarios del feto femenino. Cuando se va a reiniciar, se inicia en periodo fetal y luego se detiene. El feto nace como niña, crece y recién va a haber un reinicio en la pubertad. En la pubertad, ¿no? O sea, cuando la niña, igualito que el varón, tiene una orden cerebral de la glándula hipófisis que le ordena al ovario, produce óvulos, ¿no? Hay una elevación de las hormonas y estas van a actuar para que se reinicie esa homogénesis que se inició en periodo fetal, que se detuvo, pero que se va a reiniciar en la pubertad. 10, 11 años, justo cuando la niña comienza a presentar lo que se conoce como la menarquia.
¿no? La menarca o la primera menstruación es un indicio de que esta niña está comenzando a ovular. Entonces hay bastantes diferencias, ¿no? Número de gametos funcionales, el tamaño de la célula, la edad de inicio, entre otras. Todos recuerdan muy bien nuestro útero. El aparato genital femenino con sus partes que vienen a ser el útero. Acá están los ovarios y acá están las trompas uterinas. Por fuera, comunicando con el exterior, todo lo que se conoce como la vagina. ¿A qué se denomina pues fecundación? ¿No? Fecundación es la otra parte del tema de la clase de hoy día. Quiere decir al proceso mediante el cual se van a fusionar los gametos, no la fecundación. En dos palabras, ¿no? La fusión de los gametos. O sea, el gameto masculino debe alcanzar al gameto femenino, fusionar, intercambiar material genético, cromosomas, y luego de eso iniciar una replicación celular, por lo que ya estamos dando inicio a un embrión. ¿Dónde va a pasar eso? El lugar de la fecundación va a ser ¿en dónde? En la trompa uterina. Acá. En este interior. En el interior de la trompa uterina. Recuerden ustedes que este ovario, acá lo vemos un poco más grande, produce los folículos ováricos cada vez de mayor tamaño. Finalmente el folículo se abre y deja salir nuestra célula, que viene a ser el óvulo, hacia el exterior, ¿no? Entonces viene a ser el folículo ovario. Desde eso la semblanza, ¿no? De que el folículo ovárico es como que ustedes recuerden, por favor, lo que es un huevo, ¿no? Donde la yema viene a ser el óvulo y el cáscarón, ¿no? La parte dura viene a ser el estuche que contiene esa yema, y eso se le denomina folículo, ¿no? Folículo. Entonces el folículo se abre, igual como el cascarón tiene que abrirse para que podamos sacar el huevo, y el óvulo sale al exterior, ¿no? Este óvulo inmediatamente es captado por esta trompa uterina, que es un conducto hueco, y que absorbe a este óvulo, ¿no? Y lo introduce en su interior. Hasta este lugar el espermatozoide debe de viajar, ¿no? Cruzar toda la vagina, llegar por la cavidad uterina, entrar a la trompa y darle alcance a este óvulo, ¿no? Acá. Entonces, llega hasta la trompa uterina, se incorpora al óvulo y se produce lo que se conoce como la fusión de material genético. Entonces, la fecundación, dijimos que el lugar donde se da
es la tromboterina. ¿Y qué es lo que en sí representa? La fusión. Fusión quiere decir unión. Unión. No solamente que me junto nada más, sino que me confundo, me uno, se unen entre sí las células y existe la fusión de los gametos. Bien. La fusión de los gametos. ¿Qué cosa pasa acá? De que va a haber un intercambio de ADN. Tanto el óvulo como el espermatozoide tienen ADN en su interior. Se van a juntarse y van a combinar su material, produciéndose inmediatamente la unión hacia el óvulo y en su interior queda la cabeza del espermatozoide, ¿no? Entonces se fusiona este material y se produce lo que se conoce como el huevo o cigoto, que viene a ser la estructura más primitiva previa a la aparición del embrión. Este huevo o cigoto, siempre en el interior de la trompa uterina, como toda célula, va a iniciar su replicación. Este es un proceso de división, replicación celular. Donde eran 2 células, se convierten en 4, se convierten en 8, en 16, en 32 células. Y así. Hasta variar su morfología y convertirse en lo que se conoce como mórula. Mórula. ¿Por qué? Porque es como si fuera un acúmulo de células juntas entre sí, como si fueran varias vesículas, como varias bolitas juntas entre sí, que dan el aspecto de una fruta que se llama la mora. Esta mórula todavía está dentro del interior de la trompa uterina. La mórula continúa su evolución y se va a tornar hueca. Mórula se torna hueca. Y en ese instante se va a denominar blastocisto. Blastocisto. Acuérdense que la palabra cisto indica espacio vacío, ¿no? Espacio vacío que puede contener líquido o un material feroso, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta estructura, que era la mórula, que era una cosa sólida, se convierte pues en una estructura hueca, ¿no? Entonces, las células aquí ya se están replicando, pero van a estar en un espacio hueco, ¿no? Pues acá está el esbozo embrionario. Esbozo embrionario. Este de acá es un espacio quístico. Quístico, ¿por qué? Porque está vacío, hay un espacio, pero en tu interior pues hay un material nutritivo que está nutriendo a este grupo celular interno. Entonces el blastocisto corresponde a esa estructura, ¿no? Estructura donde existe el esbozo embrionario acompañado por un espacio quístico, ¿no? A esto se le denomina blastocisto. Entonces ya acá ha iniciado su replicación, ¿no? Y es como blastocisto donde recién va a llegar a la cavidad uterina. El blastocisto, ¿no? No me preguntes, siempre ingresen, salud y buen día. Como blastocisto es cuando ingresa a la cavidad uterina. Antes no. Lo normal es que sea así. ¿Entendido? Entonces la fecundación, repito nuevamente, se da en la trompa uterina, donde el óvulo es alcanzado
por el espermatozoide. Se replica y se convierte en mórula. De mórula se torna hueca que se llama blastocisto. Y es como blastocisto que va a llegar acá al interior de la cavidad uterina. ¿Cuál es el lugar ideal? ¿Cuál es el lugar normal para que se dé este ingreso? En esta zona. En esta zona de acá. Vamos a ver. ¿Qué se denomina? Fondo uterino. Ahí, en este lugar. Es el lugar ideal para la llegada e incorporación de este blastocisto. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a acoger? La capa glandular que está tapizando toda la cavidad uterina. ¿Cuáles eran las capas que hicimos del útero? La capa más interna, ¿cómo se llama? El endometrio, ¿no? Luego viene la capa muscular que es el miometrio. Y por fuera una capa de tejido conectivo que se llama perimetrio. Entonces, la capa glandular, que es esta, es la que le va a dar acogida a este blastocisto. Y a eso se le llama implantación. Cuando el blastocisto es acogido por esta capa glandular llamada endometrio. ¿Qué de especial tiene el endometrio? Pues que tiene vasos sanguíneos. Y recuerden ustedes que para sobrevivir este blastocisto tiene que tener oxígeno y nutrientes. ¿Quién se lo va a brindar? Los vasos sanguíneos del endometrio. Entonces, este proceso de incorporación, de llegada y de recibimiento y acogimiento se va a denominar implantación. Implantación. Llega, se adhiere a la pared, el endometrio inmediatamente lo recibe y lo acoge. ¿Qué más hace? Le da nido. Viene la nidación. Puede que cuando los pájaros son muy pequeños tienen su nido. ¿Nido por qué? Porque tienen calor, tienen nutrición, tienen el calor de la mamá para que desarrolle este nuevo ser, igualito. Una vez que el blastocisto se implanta en el endometrio y este endometrio lo acoge, lo rodea, lo anida o lo nida, si quieren decir. Quiere decir que queda con un soporte nutricional, con un soporte de oxígeno brindado por los vasos sanguíneos del endometrio, ¿no? Entonces, la palabra implantación está referido a la adherencia del blastocisto al endometrio. Y cuando el endometrio lo acoge y le brinda nutrición y apoyo, se dice que hay nidación, ¿no? Nidación. No confundir, por favor, otra cosa importante que se confunden, ¿no? Que es dónde se desarrolla el ciclo menstrual, ¿no? Pregunta de Ciclo menstrual, ¿no? Y este ciclo viene a ser la evolución siguiendo las fases de quién. ¿Quién es el que cambia? El endometrio, ¿no? El endometrio. Dijimos que tenía una fase menstrual, luego tiene una fase proliferativa y luego tiene una fase secretora. Y eso es lo que es en realidad el ciclo menstrual, ¿no? Y todo eso pasa acá adentro, acá, en la cavidad uterina, o sea, solamente donde hay endometrio, ¿no?
pasa en ningún lado más. Este endometrio es el que va a desprenderse y va a sangrar, luego va a crecer, y si no hay gestación se va a convertir en secretor. Y así va a ser cada mes. Entonces nunca va a haber acá que el óvulo se produce acá adentro. No confundir, por favor. El óvulo solo se puede producir en el ovario. O sea, la ovogénesis, por tanto, ¿dónde será? En el ovario. No puede haber ovogénesis acá adentro en la cavidad uterina. Es el ovario que va a fomentar la maduración de este folículo ovárico. Habrán visto un libro, ¿no? Folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, folículo de Graf, ¿no? Una serie de estadios de maduración del folículo ovárico. Es en el ovario donde se produce eso, no es en otro lugar. Ya como óvulo maduro, rompe la pared del ovario y sale al exterior, ¿no? Inmediatamente es captado por la trompa uterina. Si no encuentra ningún espermatozoide por el camino, llega a la cavidad uterina. Les dije que llegaba el día 14 del ciclo y luego, al no haber fecundación, se perdía, desaparecía y la persona no tenía ningún problema. 2 semanas después había una nueva hemorragia con una nueva menstruación, ¿no? Y eso era mes a mes. Pero estamos cambiando ahora la otra posibilidad de que este óvulo en el camino encuentre pues, un espermatozoide y se fusione con él, produciéndose lo que se conoce como fecundación. Una vez que se han fecundado, intercambio material, se convierte en un embrión, en una módula, luego en un blastocisto, continúa su recorrido y llega a la cavidad uterina, que es el único lugar que lo puede recibir. Porque puede ser que ese niño, cuando nazca, va a pesar 3,5 kilos. 3,5 kilos que solamente hay espacio dentro de la cavidad uterina, en otro lugar no hay. Acá es donde pasa, por ejemplo, cuando las gestaciones no avanzan de trompa, se quedan allí. Están destinadas al fracaso, ¿no? Al aborto, que es el embarazo ectópico, por ejemplo, ¿no? Nadie sobrevive acá, se da una hemorragia porque la trompa se rompe y a la mamá la tienen que operar de emergencia para salvarle la vida, ¿sí? Cortarle la trompa y sacarle sangre. Esa gestación que ya está muerta, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual, repito, es acá, es el endometrio que va a variar en todas sus fases. Cuando existe gestación, ya no se da esta fase secretora. ¿Se acuerdan que dijimos que el día 14, acá, entre proliferativo y secretor acá, este día 14 es donde debe llegar el óvulo a este lugar. Si es fecundado, ya entra como blastocisto. Entonces, en ese instante ya esta fase ya no se da. Ya no se da. Y a partir de ahí, el endometrio es vecino a este blastocisto, va a sufrir una adaptación. O sea, una vez que se ha implantado el blastocisto anidado, el endometrio se adapta ante la presencia de esta estructura y va a formar lo que se conoce como la decidua. Ustedes ya lo han visto en el microscopio, ¿no? La decidua, pues entonces es una adaptación del endometrio ante la presencia del blastocisto. Modifica su forma, que son unas células grandes, redondas, cargadas de mucho glucógeno que necesita en este momento el blastocisto para sobrevivir. ¿Hasta ahí está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está clarísimo? Bueno, a las personas que no llevan conmigo a la práctica les voy a hacer el alcance, que es el cálculo de la fecha de última regla para calcular la fecha probable de parto. No sé si en la práctica yo lo he tocado en la iluminación, ¿sí?
La mayoría de las personas, el único dato que nos van a dar es cuando dejaron de ver su menstruación. En este instante es lo único que la persona nos puede precisar, ¿no? Porque otras personas de repente ni cuenta se dan. Pero muchas de ellas, si no es ella la pareja, sabrá cuándo fue la última vez que tuvo una menstruación, ¿no? A ese dato se le llama fecha de última regla. Y quiere indicar la fecha cuando tuvo la última menstruación. Hemos dicho también que una menstruación normal puede durar como mínimo 2, en promedio 3, 4, 5 días, no más de 7, ¿no? Entonces la duración es de 2 a 5 días en promedio, ¿no? Eso es lo habitual. Y les vamos a pedir la fecha de la última menstruación, que nos brinde la fecha donde se inicia este sangrado. O sea, de estos 2, 3 o 5 días tienen un día 1, que es la fecha que necesitamos para tener este dato. No es cuando terminó de menstruar, es cuando inicia el sangrado. Ese es el día que tenemos que preguntar. En base a esa fecha, por ejemplo, Molina Casera hoy día, esta última regla, 22 de abril del 2003. Existen algunos pasos que tiene que seguir para calcular la fecha probable de parto. Fecha probable de parto. Quiere decir, sacando a grosso modo más o menos las 40 semanas que van a pasar desde que esta persona vio por última vez su menstruación hasta el día en que debe de dar a luz. Entonces la regla, ¿cómo es? Pero lo primero, la gente que estuvo en la práctica. Los días se le suma 10, ¿no? Recordándonos de que es una suma en el calendario. Tercero, de la suma se le resta 3 a los meses. Me sorprende, Y ¿no? por último, se adecua el año correspondiente, ¿no? Nuestro ejemplo de acá, a ver que prestan atención, al 22 de abril, suponiendo el día no de la paciente como fecha de última regla de día, al 22 de abril le tenemos que sumar 10 días. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Acordándonos que es una suma en el calendario, ¿no? El 22 de abril más 10 días, ¿qué día nos da? 2 de mayo. 2 de mayo. No me van a decir 32, porque el día 32 no existe, ¿no? En el calendario voy del 22 hasta fines, que es el día 30, van 8 días, me faltan 2 más, ingreso al mes siguiente, que es el 2 de mayo. 2, 5, 2003. Entonces ya ha variado el mes. Después de la suma tengo acá un nuevo mes. Y la regla dice, de la suma resultante se le resta 3 a los meses. Sería 2,
del 2014. Tienen que llevar por negocio de frente planta M3. No se olviden que son 9 meses que tienen que transcurrir hasta que esta persona dé a luz. Entonces, es una regla bastante sencilla que requiere de una práctica, pero que simplemente recuerden ustedes qué meses del año traen 30, qué meses del año traen 31. ¿Quiénes traen 31? Marzo. ¿Qué más? Mayo, julio, septiembre, agosto, noviembre, octubre y diciembre. 32 días, ¿no? Eso bien claro, por favor, ¿no? Y lógico, obvio, 30 días. ¿Quién será? Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. ¿Listo? ¿Qué más? Abril, junio, Septiembre, noviembre. y noviembre. Quedándonos un mes que trae 28 días. 28 días. Es febrero. No olviden que febrero tiene la particularidad que cada 4 años aumenta un día. El ejemplo más práctico es el de 2012. Ustedes revisan el año pasado, 2012, febrero trajo 29 días. Por lo tanto se llamó año bisiesto, que se repite cada 4 años. O sea que el próximo año bisiesto será el 2016. Muy bien.